Dice, queremos saber por qué en Mateo 3:13 Juan reconoce al Mesías y lo bautiza, y en Mateo 11:1 manda a los mensajeros a preguntar si eres tú el cual había de venir o esperamos otro. ¿Lo reconoce o no? ¿Acaso dudó? Pues si desean puedo leer los versos, pero en sí creo que no es necesario. Como acaba de decir una pregunta, Yahushua fue bautizado por Juan el Bautista, y en ese momento él dijo, este es el Mesías, el que había de venir, etcétera, etcétera. Y eso basado en una revelación que se le había dado, que aquel sobre quien se posase la Ruach HaKodesh, el Espíritu, en forma de una paloma, que ese sería el Mesías. Y eso sucedió, y eso se lo confirmó, porque él ya lo pensaba, pero con la inmersión, con el bautizo, fue confirmado. Ahora bien, siendo Juan el Bautista humano, por ende la memoria le falla. Con eso me refiero a que por más evento milagroso que suceda en la vida de uno, después de unos años, los eventos, los sentimientos que uno tenía en el momento, lo llevaron a comprender que era milagroso, por ejemplo, se van disipando un poco, y por ende cuando llega el enemigo, si no se está firme en fe y confianza, puede tambalear la persona y llegar a dudar en esas obras del Todopoderoso y considerarlas naturales, incluso después de haber pensado que eran milagrosas. Eso, por ejemplo, como con Miriam, la madre de Mashiach, que tuvo a su hijo estando virgen, pero vemos que después de 30 años y un poco más, ella lo anda buscando para sacarlo de la sinagoga porque pensaba que se había vuelto loco. Entonces sería como decir, ¿cómo va a pensar que se volvió loco si fue tal el milagro del Todopoderoso y lo que se le dijo? Por otro lado, en este caso con Juan el Bautista, él lo ve, lo reconoce, pero vemos también que Juan el Bautista era del tiempo de la carne. Yahushua vino a empezar el tiempo del Espíritu. Por eso Yahushua es el postrer Adán, el último Adán, porque vino a iniciar nuevamente a la humanidad. A través de Adán entró la muerte, a través de Yahushua entró la vida. Entonces, Juan el Bautista vino a ser el final del tiempo de la carne, cuando se entendía solo según la letra. Entonces Juan el Bautista no entendía todas las cosas, él no tenía revelación de absolutamente todo lo que iba a pasar, cómo iba a pasar. De hecho, es posible que él esperara que el Mesías trajese el final de los tiempos, llegase a completar las profecías todas y a establecer el reino, no solo espiritual sino físico, y quitar a Roma. Entonces, cuando Juan el Bautista ve que pasan los días, los meses, y esto no sucede, además Juan el Bautista va y le habla a Herodes y lo meten preso. Mientras él está preso, con toda esa presión, empieza a pensar, y el enemigo de fijo le pone ideas de que quizá Yahushua no era el Mesías. Entonces, por Juan el Bautista no entender algunas cosas, como muchas personas, siendo Juan el Bautista el más grande de los nacidos de la carne, como dijo Yahushua, siendo Juan el Bautista el Eliyahu mismo, no entendía todo, a pesar de haber reconocido a Mashiach. Una vez que Mashiach mismo no se acopla a lo que tenía pensado Eliyahu, Juan el Bautista, que Yahushua tenía que ser, entonces llega a dudar. Y este es el problema con, pues diría, con el ser humano, porque eso es lo que representa Eliyahu, el ser humano con pasiones y demás, como también lo vemos en el nuevo pacto que se menciona, que Eliyahu era un hombre como cualquier otro, y un hombre obviamente se llegó a purificar y apartar para el Padre, y Yahweh lo bendijo, lo elevó y le dio muchísimo poder, pero era un hombre, como dirían, común y corriente. También para mostrar el poder de Yahweh en cualquier hombre, lo que puede Yahweh hacer a través de cualquier persona. Cuando Yahuhanan el Inmersor, Juan el Bautista, está en prisión y
Él no esperaba estar ahí, esperaba que el Mesías ya hubiese establecido el reino. Entonces llega el enemigo y le pone dardos, y él, estando en esa aflicción, está más débil, y por ende llega a pensar, quizá Mashiach no era Yahushua, quizá él no es el que esperábamos, y por eso manda a preguntar. Y como decía, que me parece que es una muy buena enseñanza para rescatar de esa historia, y es que, bueno, lo que ya mencioné de hecho, que las personas se hacen una idea del Todopoderoso y del Mesías, tanto así que le dan un nombre que ellos quieren, no el verdadero, al llamarlo Jesús, por ejemplo, que es un nombre falso, y le hacen una imagen según lo que ellos consideran que debería ser, una imagen que no tiene nada que ver con el verdadero. Entonces, cuando ponen al Todopoderoso o a su Hijo en una cajita para poder, según ellos, entenderlo, para poder contenerlo, y así por ende, según ellos, comprenderlo, entonces cuando el Todopoderoso se les manifiesta y se sale de esa caja, se les manifiesta con cosas diferentes, de maneras diferentes a como se lo esperaban, las personas llegan a rechazar esa revelación. En muchos casos, por ejemplo, el juzgar a través de las apariencias es una de las primeras armas que utiliza el enemigo para engañar a las personas en este mundo. Entonces, vuelvo y repito, cuando Juan el Bautista vio que el Mesías no estaba comportándose como él pensaba o esperaba que debía comportarse y las cosas que debía hacer, llegó a dudar de él, del Mesías, no de sí mismo, lo cual es el error. Se necesita, ¿verdad?, humildad como para decir, quizás soy yo el que estoy equivocado como lo estoy viendo, pero si ya el Todopoderoso me reveló que Yahushua es el Mesías, entonces quizá soy yo el que no he entendido algunas otras cosas con respecto al Mesías. Pero sí, en resumen, llega a mostrar el aspecto muy humano de Yahuanán, y que él no entendía todo, que era una temporada de la historia humana de la carne y por ende de letra, y por ende tenía un velo como para no comprenderlo todo. Entonces espero eso haya quedado claro. Al contar a otra persona lo que uno soñó puede ser algo imprudente. ¿Se debería contar los sueños o eso depende del tipo de sueño? Depende en muchas ocasiones, o sea, en la mayoría de los casos lo que depende es de la persona a la que se lo esté contando. Por lo menos en el judaísmo se menciona que el sueño se puede manifestar dependiendo de la manera que se interprete. O sea, viene siendo aquello a lo que se le ponga mucha mente. O sea, la forma en que se vea un sueño va a determinar mucho la forma en que se llegue a manifestar. Entonces, si se le menciona el sueño a una persona, por ejemplo, muy negativa, por X razón, esa persona puede que lo llegue a interpretar de una manera negativa y eso lo llegue a manifestar así. Hay sueños que ya de por sí, o sea, tienen una forma negativa, o sea, son una revelación negativa de prueba o cosas así, es lo más común, pero eso es para que la persona se prepare, ore, se purifique, mientras que hay personas que más bien dan por un hecho que el mal va a suceder, la persona se llena de miedo, lo da por un hecho también y esto se cumple, por ejemplo. Entonces, es como cuando uno tiene planes, tiene deseos de hacer algo y se lo cuenta a alguna persona que a través de la envidia o lo que sea puede detener un poco de alguna manera en lo espiritual ese plan que se tenía. Y yo creo que todo ser humano lo ha experimentado en su vida, que a veces quieren hacer algo, todo va bien, se lo cuentan a alguien y todo se viene abajo. Entonces, similar con esto que me preguntan. Y también con respecto al tipo de sueño, creo que depende del tipo de sueño de si uno lo debería contar o no. A veces son sueños muy personales, muy directos, y principalmente si uno lo entendió, creo que no es tan necesario buscar consejo en el sentido de interpretación. Si el padre le da la interpretación, ir a buscar otra interpretación sería una de dos: porque no cree en la que el padre le dio, o porque quiere otra interpretación porque considera que la que el padre le dio no es buena o no le gusta. Obviamente la otra posibilidad también sería querer confirmar
esperando que sea, solo confirmar, uno podría contárselo, yo pensaría, a alguien de muchísima confianza, a quien ame mucho, quien lo conozca bastante, para evitar toda energía negativa que pueda traer la persona. Esas prácticas de control del dolor o inclusive caminar sobre el agua, que mayormente se ve que hacen monjes tibetanos, por ejemplo, además de que sea un engaño simple, puede ser porque lo logren por algún espíritu en específico. Sí, como dice, bueno, ¿verdad? Hay gente que simplemente hace un truco, hay gente que sí tiene un control bastante fuerte de su mente como para soportar bastante dolor. Hay otras personas que de hecho tienen un problema en sus nervios que no les permiten que no les permiten sentir dolor, lo cual, ¿verdad? Muchos diríamos que es bueno tener eso, pero en realidad, y lo digo porque conocí una persona que tenía esa condición y, y me comentó todos los males o los problemas que eso provoca, el no sentir dolor. Pero entonces puede haber una persona que tenga, que no sienta dolor, o que, claro, esos son demasiado pocos en el mundo, o que simplemente tenga un nivel de aguante de dolor bastante bajo, la tolerancia en sí al dolor, y por ende, o más bien en este caso, alta, y por ende ese dolor que mucha gente no aguantaría, esto sí podría aguantar. Entonces sí considero que hay muchísimas formas por las que esto se puede dar, y una de ellas vendría siendo también la que usted menciona, que es que una persona poseída puede hacer cosas que una persona normal no puede. Hablar idiomas que la persona no conocía, hacerse daño, pasar por, como dice usted, por fuego, por vidrios, sin sangrar, ¿verdad? Sin cortarse obviamente, incluso si se cortan no sangran, algunos, ¿verdad? Los que están poseídos me refiero. También de hecho vemos en la escritura, porque una cosa es una persona que haya vendido su alma y se haya entregado, por decirlo así, haya hecho un ritual con un demonio para que el demonio le dé esas capacidades, por decirlo así, que el demonio se vuelva esclavo de la persona durante esta vida, y en la otra vida la persona se vuelve esclavo del demonio, sin saber lo que hacen, obviamente, no saben lo que eso significa, y solo están pensando en el ahora, pero en este mundo el ahora tiene un final, y cuando ese final llegue van a estar en el fuego eterno y obviamente arrepintiéndose, bueno, por lo menos teniendo un remordimiento eterno. Entonces hay personas que tienen un demonio, están poseídos, y el demonio lo que quiere es destruirlos. En sí, en general, lo que quieren es destruir a la persona, se podría decir, y de hecho ahora que lo menciono, esto es clave, porque antes de Mashiach venir, como estábamos en el tiempo de la carne, como lo mencioné con Juan el Bautista ahora, los demonios venían y querían destruir la carne de la persona. Entonces, lo cual todavía sucede por si algo, pero ya voy a explicar a qué me refería con lo que dije al inicio. Y de hecho esto lo he visto también, como un demonio cuando está en una persona trata de hacer que la persona sufra daño, hace que se tire, como vemos en la escritura, en el fuego, en el agua, tratando de quemar o de ahogar a la persona poseída. Y repito, lo vemos en la escritura, eso sucedía muchísimo. Ahora lo que quieren destruir y llevarse es el alma. Entonces ya sea lo rodean o lo poseen, y a través de esa posesión lo llegan a influenciar de tal manera que la persona, con sus acciones, con sus decisiones, con su libre albedrío, escogiendo lo que el demonio le dice, básicamente se lleguen a condenar. Entonces, como decía, Juan el Bautista vino en el tiempo de la carne, y Yahushua vino a iniciar el tiempo del espíritu, y en cierta forma se puede ver la forma en que se comportaban los demonios antes a cómo se comportan ahora. Pero sí quiero dejar claro, incluso hoy en día también se comportan, repito, dependiendo del tipo de posesión o el fin del demonio con la persona que habitan, y principalmente también el tipo de demonio, se podría decir, basado en el tipo de demonio, lo que llegue a hacer a la persona, lo que llegue a hacer al tomar posesión, cuál sea su misión, para qué fue enviado también, porque los demonios tienen sus líderes.
Entonces hay personas que pueden tener un demonio con el que hicieron un contrato, entonces la persona hace un show, se gana la vida caminando por fuego. Había una persona que pensaba que había hecho un trato con un ángel, después se dio cuenta que era un demonio, o un ángel caído en ese caso, si fuese un ángel. Y hacía hace décadas shows en los que se clavaba una espada y le salía por la espalda, se comía agujas, se comía vidrio, se traspasaba de varias maneras con diferentes cosas, y después se sacaba todo, no salía sangre, todo bien, y lo hizo por varios años hasta que un día le hizo caso al espíritu que le dijo que se tragara algo, una navajilla, algo súper simple comparado con todo lo que había hecho en el pasado, y se murió con eso. Ese día el supuesto ángel no lo protegió. Entonces lo mismo sucede con muchas personas que han hecho un trato con el demonio, mientras que hay otros que al estar poseídos, que sin haber hecho un contrato consciente, lo hicieron con sus acciones o brujería o cosas así, y llegan a estar poseídos, y mientras están poseídos también pueden suceder cosas similares que se vean obviamente sobrenaturales, una fuerza sobrenatural, por ejemplo. Asumo que Moshe tenía una vara. De ser así, ¿por qué la que usó fue la de Aarón? O sea, me gustaría tal vez que pusiera un verso o algo así. Se habla, por ejemplo, en el judaísmo de que la vara de Moshe era de zafiro. La vara de Moshe él la encontró en la casa de Yitro, conocido como Jetro, quien se convirtió en su suegro. Jetro había sido consejero del faraón. Ahí fue donde la agarró y se la llevó cuando lo despidieron, o lo iban a despedir más bien, y decidió irse antes. Lo querían matar por un consejo que había dado. Entonces decidió irse y agarró del tesoro esta vara porque él sabía que era especial. Esa vara estaba ahí en el tesoro de Egipto del faraón porque antes había gobernado Yosef, y Yosef había tenido poder de esa vara. La vara de Aarón vemos que era de almendro, puesto que salió una rama y dio fruto. Entonces en realidad vemos dos varas en la escritura, por si algo. Y ahora, por si algo, también es posible que la vara de Moshe no fuese de zafiro, esa es una de las opiniones que hay, pero incluso si fuera de madera o de algún otro material, la escritura parece indicar que eran dos varas. La de Aarón era de almendro, al menos se dice específicamente, puesto que ese fue el fruto que dio cuando reverdeció, para mostrar que Aarón era el verdadero Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Dice después por acá, ¿es posible explicarle a alguien de manera básica por qué el calendario judío y el calendario hebreo verdadero no están alineados, y cómo explicar de manera simplificada el año en que nos encontramos? Por si algo, como he dicho varias veces, ¿verdad? Yo en particular no he puesto un año fijo. He dicho la posibilidad, haciendo los cálculos que he hecho aquí un montón de veces, con gusto lo puedo hacer nuevamente, pero haciendo algunos cálculos, llegando a ese año como posible, pero como he dicho, estoy esperando que se den algunos cumplimientos para decir o determinar que de fijo es X año. Según que esto también va a ayudar a la pregunta, en el judaísmo, y esto, o sea, es fácil de decirlo, depende de la persona, si la persona lo quiere investigar, lo cual sería bueno, pero depende de la persona si logra encontrarlo, ¿verdad? Tal vez usted lo puede buscar y pasárselo rápidamente. Y es el hecho de que en el calendario judío quitaron 210 años, otros dicen que 220 años, pero el punto es quitaron más de 200 años, y eso es algo que se sabe en el judaísmo. No debería ser muy difícil de encontrarlo, pero repito, depende de la persona. Mucha gente no va a querer buscarlo, simplemente va a rechazar lo que usted le está diciendo. Con solo eso, como sabemos, los judíos están en el 5782. Entonces, si le agregamos 210, nos vamos al 5992. Eso nos pondría a 8 años del 6000.
Por ejemplo, solo eso con el judaísmo. Por otro lado, de hecho, me escribió una persona y sinceramente no he terminado de leer el correo porque está bastante largo, y creo que espero una respuesta ahí como específica. Entonces me he tomado mi tiempo para responderlo, pero entre las cosas que leí en lo que me ha dicho es que él está seguro de que ya estamos en la última semana, los últimos 7 años. Ahora, yo hace muchos años era del pensamiento de esta persona y de otro montón de gente, la mayoría creo que es como, al principio parece ser lo más lógico, por ende así era como pensaba, que los últimos 7 años, la última semana de Daniel, serían del básicamente 2000, o más bien del 5993 al año 6000, ¿verdad? Esos 7 años finales. Pero después de leer bastante, de hecho escribiendo el libro Declarando el Fin desde el principio, llegué a darme cuenta que hay unos detalles que se salen en la escritura de esa interpretación. Entre esos el sexto sello, que por la forma en que habla parece anunciar el inicio del milenio, el inicio del año 6000, que sería el milenio, el séptimo milenio, ¿verdad? El año 6000 viene siendo el año cero del séptimo milenio. Entonces, al ver que el sexto sello vendría siendo el cambio de milenio, el jubileo, entonces ahí hace muchos años tuve que reorganizar un montón de cosas que tenía en la cabeza, y ahí fue donde me di cuenta que en ese caso el 98, el año 5998, sería el año en el que todo empezaría, porque si el sexto sello sucede cuando se da el año 6000, y viendo que para el sexto sello todavía faltan las 7 trompetas y las 7 plagas postreras, las 7 plagas postreras duran 3 años y medio, y las trompetas van a durar 1 año o año y medio. Entonces, de los primeros 3 años y medio, y estoy tratando de no complicarlo mucho, pero viendo todos los números que se nos dan en Apocalipsis y en Daniel, se podría decir que los primeros 5 sellos suceden los primeros 2 años de los últimos 7. Entonces los últimos 5 sellos, perdón, los primeros 5 sellos se darían, por decirlo así, desde el inicio del 5998 hasta el inicio del año 6000. Y de hecho, ahora que lo digo así, me parece una confirmación el que el quinto sello sea que las almas de los mártires piden ya juicio, piden ya poder salir al mundo, y Yahweh les dice que le den un momentito más para que pueda reunir a los demás que son hermanos. Y digo eso porque el quinto sello, ellos piden cuerpo como si ya supieran que es el Shabbat milenial. Entonces, eso del sexto sello es clave, pero hay otro montón de detallillos que he llegado a ver con los años, como para decir que los últimos 7 años de la semana de Daniel, porque, bueno, ¿verdad? En Daniel 9 es donde aparece, empezarían 2 años antes del año 6000. Pero, por si algo, eso es algo que tiene que ver con el sexto sello y todo lo que ya mencioné, pero en la mayoría de los casos, la mayoría de la gente lo ve como que serían los últimos 7 años, o sea, desde el 5993. Y repito, alguien me escribió diciéndome que está seguro que ya estamos, bueno, que cree, pero él lo da por un hecho, que estamos en el inicio de los últimos 7 años. Sin duda todo está muy en línea con lo que se espera para ese tiempo, pero como he dicho, una de las cosas que tiene que suceder el primer año es la Tercera Guerra Mundial, y eso es uno de los detalles que nos van a hacer saber, o al menos a mí, en qué momento de la última semana de Daniel nos encontramos. Entonces voy a volver a leer la pregunta para resumir un poco todo lo que dije. ¿Es posible explicarle a alguien de manera básica por qué el calendario judío y el calendario hebreo verdadero no están alineados? Sí. Básica es que en el libro de Enoch se menciona el calendario nuestro hebreo, y en la escritura se confirma, y lo digo de esa manera y no al revés,
porque el libro de Enoch es claro, directo, da detalle tras detalle de cómo se debe llevar el tiempo. Y cuando vemos la escritura, cada vez que se menciona un mes, los días del mes, la cantidad de meses, los días del año, todo eso va de acuerdo a lo que dice Enoch y no a lo que dicen los judíos. Los judíos tienen un calendario lunar. Enoch habla de un calendario que es una mezcla de factores, pero que principalmente es el sol, porque el último día del año es el equinoccio de primavera, según el libro de Enoch. Entonces, si es el equinoccio, el último día del año, quiere decir que el calendario va de acuerdo al sol, porque el sol es el que determina el equinoccio, no la luna. Con solo ese detalle se debería entender que el calendario se enfoca primeramente en el sol, por eso es la cabeza, el sol, no la luna. La lumbrera mayor es el sol, como esposo y esposa, sol y luna. Los judíos tomaron el calendario de Babilonia, que es lunar, después del exilio, y Hillel, un judío, hace unos siglos, calculó el calendario judío para que no se dieran unos días específicos de la manera que se dieron cuando Mashiach vino, y para otro montón de razones. Lo calculó de tal manera que ni siquiera es necesario lo que hacían antes, que era lo de poner testigos para ver la luna nueva y todas esas cosas, que incluso llegaron a mezclarlas mucho con la escritura. Tanto la entretejieron sus doctrinas con la escritura, que por eso se vuelve un poco difícil salir de el pensamiento judío con respecto al calendario, porque agarran los versos de la escritura y los tuercen de tal manera que parece que son así, lo conectan con otro que parece ser así, y después cuando uno llega, por ejemplo, a leer Enoch, parece no tener sentido, pero es lo mismo que sucedió cuando, por ejemplo, estaba en el cristianismo, sabía todas las doctrinas del cristianismo con respecto a escatología, y después cuando Yahweh me reveló el nombre y me permitió buscar en la escritura por mí mismo, me llegué a dar cuenta que un montón de las doctrinas cristianas no calzaban y parecía que no entendía la escritura, pero hasta que por un momento, y por ende después, descarté las doctrinas de escatología cristianas, me di cuenta que el problema era en esas doctrinas, porque la escritura es clara acerca de todos estos puntos. En la escritura nunca aparece un mes de 355 días. Perdón, un año de 355 días. Y esos son en los años del calendario judío. A veces hay años de 385 días porque le tienen que agregar un mes extra. Nunca en la escritura se habla de un año de 385 días. Nunca en la escritura se habla de un mes extra, de que hayan 13 meses en un año. Nunca. Entonces hay varios factores que muestran claramente que el calendario judío no es el verdadero, porque es lunar. Se enfocan en adorar a Saturno, que es Kium, como lo hacían los 40 años que estuvieron en el desierto, como aparece en el libro de Amós y de Hebreos. Amós 5:26, por si algo. Entonces, en resumen, como decía, tratando de resumir, no van alineados porque la luna cada año se atrasa 10 días. La luna cada año se atrasa 10 días. Entonces, para cuando estamos llegando al final del año, el calendario judío se va quedando atrás, porque es más corto, entonces llega al final más rápido, y por eso se desalinean, y se desalinean, o sea, porque muy pocas veces están alineados, pero se alinean cuando, porque el sol y la luna tienen sus ciclos específicos, y hay, según esos ciclos, un año en particular, como cada 7 más o menos, que el sol y la luna salen del horizonte juntos y se ponen juntos. Ese es el día cuando todos en sí el sol y la luna se vuelven a sincronizar. Y se habla de que cada 19 años, porque 19 años es el ciclo de la luna, es donde ya sol, luna y estrellas se sincronizan de una manera como estaban al inicio.
pero después se vuelven a desacomodar, y básicamente eso sucede por los ajustes que Yahweh hizo para acortar los tiempos en el fin, como Él lo prometió. Y con ajustes me refiero cuando se detuvo el sol y la luna un día entero, y cuando se devolvió el sol 10 grados para darle 15 años a el rey Hizkiyahu. Entonces, ya he dicho muchas cosas y sé que hay muchas más, y sé que usted me dijo que una forma básica. Espero de todo lo que le he dicho pueda agarrar un par de detallillos, pero creo que lo principal es el hecho de que la escritura nunca menciona ni un mes 13, ni 385 días en un año, ni 355 días para terminar el año. Cuando se habla de Yom Kippur, se habla de que el ayuno empieza a la tarde del 9. Si el calendario judío fuera correcto, la tarde del 9 sería el día 10, entonces no sería necesario decir la tarde del 9, diría al inicio del día 10. Similar a como dice también con respecto a Pesaj, que se celebra de tarde a tarde, lo cual le da una interpretación ahí que me parece muy errada, la que le dan según el Talmud, porque dividen la noche en varias tardes. Entonces dicen que, por decirlo así, en las primeras 3 horas de 6 a 9, pero como lo vemos en la escritura, de tarde a tarde se refiere de 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Y eso lo vemos con otros detalles que vemos ahí en la escritura. Mi punto es que de tarde a tarde, según el calendario judío, es un día entero, porque según los judíos empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Entonces, de tarde a tarde sería el día entero. No sería necesario que Yahweh dijera que hay que celebrar Pesach de tarde a tarde, sino que dijera nada más el día. La razón por la que no están alineados, porque el principal según Enoch y la escritura es el sol, pero nos han engañado muchísimo para creer que es la luna. En el judaísmo solo eso se habla, y eso hace a la gente pensar que si uno menciona que es el sol, ya eso es idolatría al sol, lo cual no tiene sentido, porque entonces el calendario lunar es idolatría a la luna, ¿verdad? No es así como funciona. Bueno, que esa sería la razón por la que no están alineados. La luna se atrasa. Nosotros, según el libro de Enoch y la escritura, el calendario se basa primero en el equinoccio, por ende en el sol, después en las estaciones, por ende la primavera es cuando empieza, y después las constelaciones, y después otros detalles. Al estar en el fin, el libro mismo de Enoch dice que en el final las estrellas se atrasarían, y habían varias cosas que sucederían, y es por eso que esa alineación del sol y la luna solo sucede cada cierto tiempo, que mencioné del inicio del año. Inicialmente sucedía siempre. ¿Y cómo explicar de manera simplificada el año en que nos encontramos? De manera simplificada, como dije, es Yahushua vino en el año a morir en el año 4000, para cerrar con el año 4000, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces el año 4000 fue el cuarto día. En el año 4000 vino Mashiach, porque él es la luz del mundo. En el cuarto día Yahweh hizo el sol, la luz del mundo. Y eso fue para empezar a contar los días, los tiempos. Por ende ahí empieza el calendario, empezó, y por ende el calendario empieza lo que se conoce como miércoles, cuarto día de la semana. Yahushua vino y nació en ese día y murió en ese día, lo que se conoce como miércoles, y además de eso en el cuarto milenio de la historia humana. Entonces, además, el calendario gregoriano tiene un error como de 3 o 4 años, porque no contaron unos años, y según el calendario gregoriano todo parece indicar que Mashiach murió el año 30. Hay gente que considera que murió el año 27, otros que el año 28, otros que el año 31 y demás, pero en sí, por decirlo así, va como del 27 al 31, 32, cuando Yahushua habría muerto. Por varios factores me parece que el año 30 hasta el momento es el más adecuado para ver como el día o el año en el que murió Mashiach. De ser así, entonces el 2030, según el calendario gregoriano, serían 2000 años después del 30. Entonces, después de que Mashiach murió, habrían 2000 años, según lo que vemos en Oseas 6, 1 y 2. Entonces esos 2000 años se cumplirían en el 2030. Nada raro que los políticos, pensando en que algo va a pasar en ese año, hayan hecho lo de la Agenda 2030 por eso, y quieran acelerar todo para ese momento. Y por otro lado también, ¿verdad? Eso indicaría que el 2030 sería, y por ende para la gente que considera que ese sería el año 6000, entonces
tendríamos que quitar 7 años y eso nos llevaría al 2023. Pero resulta que el calendario gregoriano tiene 365 días porque es completamente solar, no incluye nada más. Entonces tiene 365 días y por ser del ciclo solar, que tiene 365.24, cada 4 años tienen que agregar un día al calendario para que no se desfase. Entonces, en teoría, o en realidad más bien, en los últimos 2000 años, en este caso estaremos hablando de 1992 años, han agregado un día cada año y un día cada 4. Si uno suma todos esos días, se llegan a dar 6 años de tiempo que, por decirlo así, habría que acortar, lo que habría acortado Yahweh, y por ende sería el 98, porque si cortamos 6 años al 2030 nos lleva al 2024, y si nos lleva al 2024, que fuese el año 6000, entonces el 98 sería el 22. Y de hecho, ahora que lo vuelvo a decir, porque una vez me volvió a pasar que me preguntaron algo similar y lo expliqué, y una vez que lo expliqué me di cuenta que el año 2022 sería el 98 según ese cálculo. No sé por qué o qué habrá pasado, pero era con la idea de que el cálculo daba para el 21. Pero como he dicho, y ya lo he hecho varias veces, por eso lo recuerdo así, son 6 años, lo cual indicaría que es un año por cada milenio, lo que Yahweh habría acortado. Para Yahweh un día son como 1000 años, para que la historia humana durara 7 milenios, porque la creación fue hecha en 7 días. Qué particular que para el final del 6.º milenio Yahweh habría acortado 6 años. Y por ende, si el 6.º milenio fuese el 2030, según el calendario gregoriano, al llevarlo al calendario hebreo o traducirlo al calendario hebreo, en realidad sería el año 6000 en el 2024. Y de ser así, el año 6000 en el 2024 habría que quitar 2 años con la fecha que usted me puso, que sería el 98, y por ende el 98 sería el 2022, 2 años antes del 2024. Espero eso haya quedado claro. Sé que esto se puede poner complicado porque son muchos números y detalles ahí y por allá, pero yo sé que me dijo que básico, pero quería dejar eso claro para cualquier otra persona que pueda estar escuchando y eso le interese. Después me ponía con respecto a las palabras anteriores. Mi interés viene de ser Shemitah y su raíz. Ok. En ese caso, ¿verdad? Obviamente Shamat siendo la raíz de Shemitah. Recordemos que Shemitah es el 7.º año. En hebreo, a diferencia de, por ejemplo, español o en la cultura occidental que se habla de décadas, en hebreo, en la cultura hebrea, se habla de cada 7 años, de semanas de años, épocas de 7 años. En esas épocas, el 7.º año es como el Shabbat, el 7.º año como el 7.º día, es un año en el que se debe descansar. Cada 7 semanas vendrían siendo 49 años. Después de 7 Shemitah hay 49 años. El año que le sigue a esos 49 es el jubileo, donde se da liberación de absolutamente todo, incluso de los esclavos que habían hecho un pacto para quedar esclavizados para siempre, porque los esclavos hebreos en sí quedaban libres después de 7 años. En el Shemitah eran liberados, como acabamos de ver el Shamat, que era él liberó. Shemitah, Yahweh libera de la esclavitud. Por eso en el 7.º milenio Yahweh nos va a liberar de este mundo. Y por eso en Shavuot, que fue el día 50, representando el año 50, que es el jubileo, Yahweh nos dio la Ruach HaKodesh como garantía de todo lo que nos ha prometido. Y con respecto a Shamat como raíz de Shemitah, interesante que tiene Shem también como raíz, se podría decir, o sea, que la raíz de Shemitah sea Shamat y la raíz de Shamat sea Shem, me refiero.
Bueno, y me refiero a raíz en esta explicación porque no me extrañaría que originalmente pueda ser la raíz mat, más bien la mem y la taf, perdón, la tet. Entonces, como el nombre nos libera de la serpiente, el Shem nos libera de la tet, el Shem nos libera de la serpiente en el séptimo milenio, en el séptimo año, Shemitah. Sí, espero eso, hermano, haya quedado claro. Escribieron, dice que una persona puede vender el alma al diablo o hacer un pacto solo con decirlo, o estrictamente tiene que ir donde un brujo o algún lugar así. No sé si me está pidiendo consejo, pero no es necesario ir donde un brujo. Ahora, tampoco es así como tan fácil con decirlo, pero bueno, es que depende de la persona, porque así como uno hace una oración al Todopoderoso y dice con su boca que ofrece su vida a su servicio y etcétera, etcétera, igual una persona puede hacer lo mismo, pero para Satanás. Y el enemigo no es omnipresente, no es omnisciente, pero hay muchos demonios y espíritus malignos alrededor que le pueden llegar con el chisme. Con eso me refiero, con información, como para que esa persona empiece a recibir, por decirlo así, visitas o conexiones, dependiendo de lo que haya dicho en la oración o lo que sea que haya invocado. Pero en sí, decía que no es así, tan fácil, en el sentido de que depende, y vuelvo y repito, es que no sé cuánto decir porque ahora no quiero que nadie después vaya a tratar de vender el alma al diablo. Incluso hay un libro que explica la mejor manera de vender el alma al diablo y explica qué se debería hacer y qué no hacer, porque mucha gente trata de vender el alma al diablo. En realidad se puede decir que todos, pero muchos se pasan. Como siempre, una persona hace un contrato con un ser humano, dependiendo de ese ser humano, va a hacer el contrato con letra pequeña, dependiendo del abogado que tenga, con palabras que se pueden interpretar de varias maneras, etcétera, etcétera, para que la persona, después de firmar, se esclavizó de alguna manera, por ejemplo con los bancos y los préstamos. Entonces, Satanás, siendo el dueño de todos los bancos de este mundo y todas esas cosas, él sabe muy bien cómo engañar a la gente con contratos. Todos, ¿verdad? Sabemos cómo los abogados impíos en este mundo le han dado una muy mala fama a las leyes de este mundo. Y como dije, ¿verdad? Los abogados, los negociantes y otros más por ahí, es muy triste, pero suelen defraudar a los demás cuando hacen contratos. Si los seres humanos son tan buenos para hacer eso, imagínense Satanás. Entonces Satanás se encarga de engañar a las personas para que incluso sabiendo que lo que les da en este mundo es una ilusión, no los va a llevar a lo que ellos esperan, incluso ni eso les quiere dar en muchos casos. Entonces hay personas que hacen, basados en libros y cosas así, un ritual para llamar a una entidad y hacer un contrato en sangre. Se les pide un sacrificio de algo muy amado, muy importante, o alguien. Entonces, repito, depende en qué grado la persona esté buscando meterse en eso, y con eso me refiero, llega un punto donde ya no hay vuelta atrás, que vendría siendo la blasfemia en contra del espíritu. Si Yahweh llega a buscar a esa persona y esa persona llega a blasfemar en contra del espíritu, esa persona ya no tiene salvación nunca. Mientras que hay otros que quizá por ignorancia, por error y por otro montón de razones cometan el gran error de decir esas palabras y empiecen a ver un resultado. De hecho, hay una artista llamada Rosie O'Donnell de Estados Unidos, bueno, no se llama la artista, pero una actriz en Estados Unidos, que ella un día en una entrevista dijo que cuando ella era niña o joven, había dicho que ella vendería el alma al diablo por fama y poder y éxito, y dijo varias cosas en una oración, y que
años después se empezaron a dar las cosas y al ser años después ella no se acordaba, pero llegó un día donde, ya no recuerdo muy bien la entrevista, pero básicamente el enemigo se lo recordó, se dio cuenta que había sido por eso que estaba teniendo la fama del éxito, y después de hecho buscó al enemigo, a Satanás, para poder alargar el contrato. Entonces, según esa historia, sí puede ser tan simple como unas palabras, pero vuelvo y repito, así como para orar al Todopoderoso hay que hacerlo con fe, de fijo la intención con lo que la persona lo haga es la que va a llevar mucho del poder para terminar comunicándose con ese lado oscuro. Continúo. Dice aquí Éxodo 7, 11 al 12. Dice, ok, vamos a ver el verso. Esto era con respecto a lo de la vara de Moshe y Aarón. Éxodo 7, 11 al 12. Dice, entonces llamó también al faraón a los sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, aquí lo que me imagino que su pregunta es ¿por qué aquí usó la vara de Aarón? Y mi punto es, al decir aquí que era la vara de Aarón específicamente, no descarta que Moshe tuviese una vara, más bien hasta lo puede confirmar. Y es posible que hiciese ese milagro o esa señal con esa vara, quizá por el material. Vamos a ver, porque nada me dio un verso, pero voy a leer un poco más en contexto. Vamos a ver, dice en el verso 8, dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, si el faraón os responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en una culebra. Bueno, aquí vemos el hecho, o la clave. Dice, si el faraón os responde, mostrad un milagro. De hecho, en este mismo 7, vean el verso 1. En el verso 1 dice, Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, Aarón era el que hablaba, porque Moshe había dicho que él no hablaba bien. Entonces Yahweh le dijo, ok, te voy a enviar a tu hermano para que hable por vos. Ahora, Moshe terminó hablando muy bien, dando discursos y demás. El mismo Deuteronomio viene siendo su último discurso. Pero cuando Moshe dijo que él no sabía hablar, que mejor mandara a alguien más, Yahweh básicamente le dijo, yo conozco a su hermano sabe hablar mejor y esto y lo otro, lo hubiera podido mandar a él, pero lo escogió a usted. Pero al Moshe haber dicho esas cosas, Yahweh le dice, bueno, le voy a mandar a su hermano para que le ayude. Y ahí fue donde escogió también a Aarón. Claramente Yahweh ya lo tenía preparado desde antes, pero todo se llegó a dar a través del mismo libre albedrío que regaló al hombre, en este caso a Moshe. Entonces, todo se dio para que Moshe representara al Todopoderoso en la tierra y Aarón fuese su profeta. Así como el testigo como Moshe representa a Yahweh en la tierra y Eliyahu sería su profeta. Entonces, por eso, entre otras cosas, es que aquí dice, Yahweh habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, si el faraón os responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara. Entonces, si el faraón le dice a Moshe, como Elohim, muestra un milagro, Moshe le diría a Aarón, como Yahweh le dice al profeta, haga algo para que le muestre mi poder. Entonces por eso Yahweh le dice, para también mostrar la autoridad que tendría Moshe siendo el representante de Elohim ante el faraón. Dice, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moshe y Aarón ante el faraón e hicieron como lo había mandado Yahweh, y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Yahweh. Entonces, sí, básicamente el punto ahí sería el darle la orden a Aarón para que lo hiciera, puesto que, como lo dijo anteriormente, Moshe representaría a Elohim y Aarón sería su profeta. Entonces, por eso Yahweh le dice a Moshe, dígale a Aarón que haga el milagro. Dice, disculpe, ¿qué cree que pase con la Antártida? ¿Por qué será que se habla mucho de que la Antártida
y está prohibido ir para nosotros. Bueno, no sé, hay como que faltó una palabra. Después dice, solo hay científicos, pero se habla de que no se puede ir, no dejan que nadie vaya. Así es. Una de las razones es porque se encontró, bueno, es que por si algo, con respecto a esto hay varias opiniones con respecto a cómo sería la Antártida, diferente a lo que nos han dicho hasta el momento, ¿verdad? Porque una vez que nos damos cuenta que el mundo no es como nos han dicho con respecto al globo, se llegan a dar un par de teorías de la forma de la Tierra, ¿verdad? Diciendo ambas que es plana, pero ubicando, por decirlo así, los puntos cardinales un poco diferentes. Entonces mucha gente lo que dice es que simplemente no dejan que la gente vaya a la Antártida para que no encuentren el muro de hielo. Un muro de hielo que sí existe, pero que cambia un poco dependiendo de la opinión de la forma en que se ubican los puntos cardinales. En todo caso, se dice que es para que no descubran el muro de hielo y eventualmente, si continúan yendo, el domo. Eso es una posibilidad porque sí se puede hacer yendo en esa dirección. Pero también, por lo que dijo el almirante Byrd hace varias décadas en una entrevista, que después toda esa información desapareció. Bueno, bendito Yahweh, se puede encontrar poco como esa entrevista, no sé si todavía se podrá, yo creo tenerla aún, y digo creo porque ya me han borrado varias cosas de YouTube. En esa entrevista él habla de que en el sur encontraron un continente, pasando la Antártida encontraron un continente incluso quizá más grande que los Estados Unidos, lleno de recursos naturales que podían explotar. Después de esa entrevista no se volvió a hablar de ese continente, no se volvió a hablar de nada y se dieron esos tratados. Entonces, por un lado, diría yo, por esa información del almirante Byrd, diría que encontraron un continente y no quieren que nos demos cuenta. Y ellos ahí están disfrutándolo solitos. Y por otro lado, por el hecho de no querer que se pueda ubicar el domo, ¿verdad? El firmamento que reposa en los extremos de la Tierra, y que ya han tratado de explotar, de atravesar con varios proyectos que han hecho por allá, como por ejemplo el Fishbowl, el Dominic y otros. Entonces hicieron, además de ese tratado, han hecho varios proyectos por allá tratando de atravesar el domo. Entonces sí considero que hay varias razones. Las principales, el que la gente no pueda llegar al domo y por ende darse cuenta de que lo que nos han dicho de la Tierra es falso. Por otro lado, el que no encuentren ese continente que el almirante Byrd descubrió, que aparece aquí como Deco. Dice, la resurrección de Yahushua se dio en la fiesta de primicias o un poco antes. Es posible que primicias tenga un cumplimiento futuro que esté relacionado con los pocos. Ok, con lo que preguntó, Yahushua habría resucitado antitos del primer día de la semana, porque cuando llegó Miriam era la pura madrugada, apenas estaba empezando ese primer día de la semana y ya Yahushua se había levantado. Y primeros frutos es el primer día de la semana, el día después del Shabbat, de la semana que se da en Sukkot. Ahora hay diferencias, en el Talmud dice algo contrario, dice que es el 16 de Aviv, pero eso no es posible porque Yahushua tendría que estar 3 días y 3 noches en la tumba, por ende no podía ser el día después de su muerte, como lo interpretan en el Talmud. O sea, eso está errado, y no solo por el cumplimiento que le dio Yahushua, por otras razones que vemos en la escritura. Y por otro lado, en el calendario basado en lo que encontraron en el Mar Muerto, de lo cual también yo tomé en cuenta por si algo para nuestro calendario, pero hay dos cosas que en realidad ambas se podría decir que son la misma, pero o sea, están muy relacionadas, que no tomé en cuenta por el hecho de que me prefiero inclinar por la forma en que Yahushua cumplió todo, que en la forma en que lo interpretaban algunos sacerdotes de antes del Mashiach venir. Y es que en los libros del Mar Muerto con respecto al calendario, que el calendario es casi idéntico al nuestro, esta es la única diferencia, es que primeros frutos los celebran la semana después de Matzot,
una semana entera después, y por eso se llevan a Shavuot una semana entera después, también basándose en el libro de Jubileos, que como he mencionado se sabe que no es completamente inspirado, y con decir completamente me refiero a que se cree que se encontraron unos fragmentos, pero después se llenó de otra información según la tradición. Por ende me parece que el libro de Jubileos no es completamente confiable. Creo que se puede leer por información general y demás, pero hay varios detalles que no van de acuerdo a la escritura, y la escritura es la base y la forma de discernir qué es inspirado y qué no, en lo que respecta a escritos que puedan decir venir revelados por el Todopoderoso. Entonces, Yahushua habría resucitado finalizando el Shabbat para presentarse el primer día de la semana ante Yahweh, siendo ese primer día de la semana Bikurim, primeros frutos, presentándose él mismo como los primeros frutos de entre los muertos. La escritura dice que los escogidos son también primicias, entonces puedo entender quizá por eso que usted diga la conexión. O sea, si hay una conexión de primicias, pero no diría con el día exactamente, aunque sí considero que hay otras maneras en las que ese día se puede cumplir, como por ejemplo, como Yahushua cumplió su misión ese día, ahí podrían empezar los dos testigos. También los dos testigos podrían empezar con su muerte, como ya lo he dicho, por varias razones. En realidad ese número, o sea, el número de días que hay quedaría mejor ahí, con el día en que Mashiach murió. Pero, por ejemplo, ahí es una de las formas en que he llegado a conectar el que primeros frutos de alguna manera se pueda cumplir en el fin. Como que se empiecen a ver los primeros frutos del ministerio de los dos testigos, por ejemplo. Y ahora, como dije, la escritura dice que los escogidos son primeros frutos. Yahushua es el primero fruto, los primeros frutos de entre los muertos. Todo parece indicar por las fiestas que los dos testigos mueren en Yom Kippur, y después la huida o el éxodo segundo se da en Sukkot, el 15 del séptimo mes. Y todo parece indicar también que en la fiesta de Shemini Atzeret, que es el 22 del séptimo mes, se daría la cosecha. Entonces los escogidos serían cosechados como primeros frutos para Shemini Atzeret. Y eso es también interesante y es válido, por decirlo así, porque habían varias cosechas a través del año. Primero en primavera las de los granos, cebada, trigo, y después para finales del año los otros frutos, las vides, bueno, las uvas y otros frutos se cosechaban al final. Entonces podría hablar de Yahushua como primeros frutos de la primavera de entre los muertos, y los escogidos al venir en el fin de los tiempos siendo primeros frutos del fin del año, por ejemplo. Pero en lo que respecta a la fiesta llamada Bikurim, primeros frutos, esa es solo un día al año, y es el día después del Shabbat, en la semana de Matzot. Entonces vuelvo a leer a ver si hay algo más. La resurrección de Yahushua se dio en la fiesta de primicias un poco antes. Es posible que primicias tenga un cumplimiento futuro que esté relacionado con los pocos. Bueno, como dije, puede ser que los pocos empiecen a escuchar de una manera más oficial, por decirlo así, y a dar más fruto en ese momento, una vez que haya iniciado el ministerio de los testigos. Pero por supuesto hay más formas en las que Yahweh puede darle cumplimiento a ese día en este tiempo final, y habrá que ver. Además de que la fiesta de primeros frutos Yahweh la estableció en el Éxodo, pero no se pudo celebrar sino hasta que se entró a la tierra prometida, porque hasta que se entrara a la tierra prometida iban a poder obtener frutos de la tierra para poder traer primeros frutos. Entonces la fiesta se dio en la Torá, pero esos 40 años en el desierto no celebraron primeros frutos. Mi punto ahí es que se podría decir por esa razón que Yahweh nos va a dar un cumplimiento mayor de la fiesta de primeros frutos una vez que estemos en el otro milenio, una vez que estemos en la tierra prometida, en la vida eterna. Vamos a ver, dice por acá: la conjunción del 2017 Virgo-Júpiter fue efectivamente una parte de la señal de revelación 12. Bueno, respondo a eso primero. Al ser un evento, una alineación tan sorprendente que se conecta con algo de la escritura y que no habría pasado en toda la historia humana,
sí me parece que es suficiente señal. O sea, una de las cosas que a mí más me sorprendió de esa señal fue que Júpiter estuvo exactamente 9 meses en el vientre de la constelación de Virgo, y después de esos 9 meses salió como si hubiera dado a luz Virgo. Entonces, además de eso, era ese día de fiestas del Padre en el cual se da la señal en el cielo similar a la que menciona Apocalipsis 12. Entonces a mí sí me parece que fue una señal, no el cumplimiento final, que quede claro, una señal similar a como cuando Yahweh le decía, por ejemplo, a Ezequiel o a Yirmiyahu, a otro de los profetas, que hiciera una maqueta y la destruyera. Entonces la gente veía la maqueta destruida y después él les decía, ve, así va a pasar con el pueblo. Cuando le dice, ¿qué tienes o qué ves ahí? Le dice una vara de almendro, entonces Yahweh le dice, exacto, porque yo voy a acelerar mi palabra para que se cumpla, porque en hebreo almendro y acelerar están relacionados, porque el fruto del almendro se acelera para salir, es el primero en salir. Entonces, Yahweh utiliza imágenes para revelarnos cosas invisibles, cosas que la gente ni cuenta se va a dar de que están pasando, como sus profecías, por ejemplo, que la gente se da cuenta hasta que ya sucedió todo, y a veces ni así. Entonces, así como cuando uno va para algún lugar, digamos para la playa, ve un rótulo que dice 100 kilómetros para llegar a tal lugar, después 50 kilómetros, esos rótulos obviamente tienen que estar antes del lugar, porque si no, no tienen ninguna función, no sirven para nada si no están antes del lugar. Si uno se encuentra todos los rótulos al llegar al lugar, de nada le van a servir, porque ya llegó, y al no estar esos rótulos donde deberían estar, no va a poder llegar, de hecho. Entonces, como Yahweh nos da un final específico, en la escritura nos dice, estas son las señales que tienen que ver, es como si uno estuviera manejando hacia el Padre, hacia el fin de los tiempos, y se va encontrando con señales proféticas, como por ejemplo un rótulo que dice, está por llegar al hotel, ve la imagen del hotel, pero ahí no está el hotel aún. Algo similar sería con esta señal, se ve la imagen de Virgo con el sol iluminándola, la luna debajo de sus pies, embarazada con Júpiter y 12 estrellas alrededor de su cabeza para las 12 tribus, lo que dice Juan. Eso entonces dice que estamos cerca para el cumplimiento, estamos cerca de llegar al final del viaje. Entonces, sí considero que fue una gran señal que indica lo cerca que está todo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando los hombres del este, los sabios del este, vieron la estrella que anunciaba el nacimiento de Mashiach, fueron a verlo. Y normalmente en las películas ponen que llegaron cuando él estaba en el pesebre, pero eso es un gran error, porque llegaron cuando ya Yahushua tenía alrededor de 2 años. Por eso es que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces, si los sabios, que llaman los Reyes Magos, llegaron 2 años después, es posible que el viaje les haya tomado 2 años, podría hasta más, pero si fue, digamos, cuestión de meses, que sería un poco más lógico, eso querría decir que recibieron la señal después. Mi punto es que son señales que indican no necesariamente ese mismo momento, sino que indican un cumplimiento, ya sea de algo que acaba de pasar o algo que va a pasar. Y en este caso, ¿verdad? El 2017 no fue hace mucho. Continúa. Bueno, decía, de ser así, ¿cómo podemos explicar que haya sucedido hace ya 4 años? Bueno, con eso que mencioné, espero quede claro. Para Yahweh un día son como 1000 años. Para el hombre 4 años le parece mucho, pero 4 años no son nada. Y hasta, o sea, se lo digo yo que ya me he puesto un poco viejo, y que bendito Yahweh, ya llevo varios años esperando el cumplimiento de muchas cosas, unas que ya se han cumplido, otro montón que todavía faltan, pero me han llegado los años a enseñar, obviamente Yahweh a través de su espíritu, la paciencia
y llegar a más o menos ver cuán grande es la paciencia del Padre como para tomarse los tiempos que se toma, que a veces a uno le parecen que es de más. Entonces, en sí 4 años no es nada, y como dije, hay una diferencia de 2 años solo en eso de los sabios que llegaron a ver a Mashiach cuando nació. Se podría hablar de algo similar, pero como dije, los profetas Yahweh les decía: hagan esta señal, hagan algo que el pueblo vea, y después yo voy a hacer lo que les dije. Eso podía tomar 1 año, 2 años, 4 años, 10 años, 20 años, 30, 200 años, etcétera. Ahora, el Todopoderoso, las profecías que menciona en la Escritura se cumplieron en el tiempo del profeta de una manera pequeña, y se van a cumplir en el tiempo final de una manera grande. Y en el medio se cumplen de una manera que nos haga recordar las palabras de Yahweh, como para saber qué es lo que viene, y tener reflejos proféticos, tener eventos en la historia que nos hagan más o menos comprender qué es lo que va a pasar, porque la historia se repite. Entonces así Yahweh nos va hablando y nos va dando señales para entender lo que viene. Cumplimientos pequeños, simbólicos de las profecías antes del cumplimiento mayor. Vamos a ver, dice: ¿qué opina usted de los supuestos Reyes Magos? Ah, qué sorprendente, estaba hablando de eso. Con respecto a los Reyes Magos, no sé, o sea, opinar de qué, en qué sentido, qué hay que opinar, qué hicieron. En la Escritura se mencionan como sabios del oriente que llegaron. Ellos estaban en la misma escuela que había liderado Daniel años atrás, por ende tenían conocimiento de la venida de Mashiach, ya que Daniel habría escrito Daniel 9, donde menciona el tiempo en que Mashiach se manifestaría. Entonces los sabios, cuando se llegó ese tiempo del cual había hablado Daniel, estaban esperando esa manifestación. Entre otras cosas, vieron esa estrella que les anunció que había nacido Mashiach. Entonces fueron a darle honor. La Escritura dice que le dieron 3 regalos, no dice que ellos fueran 3. Le dieron 3 regalos por lo que él venía a hacer: oro, porque vino a ofrecer el reino; mirra, porque venía a sufrir por nuestros pecados; y incienso, porque a través de sus obras se convertiría en el intercesor para que oráramos a través de su nombre. Por eso se le dieron esos 3 regalos, pero no dice que ellos fueran 3 hombres. La gente lo ha deducido porque eran 3 regalos, entonces dice cada uno trae un regalo. Y también mucho por las películas y tradición y todas esas cosas. ¿Qué tan verdadero es el manto de Turín que supuestamente cubrió la cara del cuerpo de Mashiach cuando lo sepultaron? ¿Es una excusa más de otra imagen creada por los católicos? Sí, a mí me parece, por ejemplo, muy muy sospechoso. Una de las cosas que más me parece sospechoso de ese manto es el que la imagen que han sacado del manto sea curiosamente idéntica a la que han hecho en el catolicismo por siglos. Entonces solo eso ya me parece muy extraño. Incluso aparece con cabello largo, lo cual vemos en la Escritura que para un hombre deshonroso andar cabello largo, como dice el Nuevo Pacto. Y hay algunos otros detalles ahí sospechosos que otras un montón de personas han, bueno, me refiero a los que lo han estudiado. Hay varios que tienen sus dudas acerca de que sea verdaderamente del tiempo que dicen que es, sino que parece ser más nuevo. Parece tener varias capas de tela, o al menos varios agregados de diferentes tiempos según cómo lo han medido. Además de eso, por si hay algo, como yo ya he mencionado por acá, yo no considero que las pruebas de carbón 14 sirvan como ellos dicen o como normalmente se ha dicho. Pero en sí se dice que han salido varios tiempos, que de hecho ese es uno de los problemas con esas pruebas, que siempre da varios tiempos para una misma digamos, para un mismo pedazo de carne que de un experimento. Han hecho experimentos con, digamos, una
una criatura que está viva, agarran algo de ella, hacen la prueba y dice que tiene hace 200 millones de años de existir y cosas así. Entonces eso muestra claramente que esas pruebas de verdad no sirven como nos dicen, pero las usan para promover evolución, Big Bang y otras cosas. Entonces sí, hay varios detalles ahí sospechosos y por ende hacen que yo en particular yo no crea. Y el que sea el catolicismo el que más cree, yo creo que también es otra señal. Y si fuera el verdadero, lo más seguro nunca lo hubieran revelado. Es otra cosa, me parece, que harían. Dice aquí, lo menciono porque supuestamente una prueba de ADN de esa sangre relaciona la genética de, como ellos dicen, Jesús, con los drusos. ¿Qué sabe al respecto de eso? ¿Quiénes son los drusos? Ese nombre no recuerdo haberlo escuchado o leído. Y dice que son una minoría religiosa que habita principalmente en Siria, en el Líbano, que sería Jordania, de Israel. Creen en profetas como Adán, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Moshe, Salomón, Juan el Bautista, Yahushua, y también incluyen a Mahoma. Mahoma vino mucho después, obviamente. Y un creyente en Yahushua no creería en Mahoma por las contradicciones que hay en las enseñanzas. Por ende, ya solo eso se sale. Entonces los drusos de hoy en día no siguen en realidad lo correcto al parecer. O sea, similar por ejemplo a una doctrina falsa de las muchas que hay en el cristianismo. También a Yahushua lo relacionan con los esenios, principalmente por la forma en que predicaba, en lo que enseñaba y que se parece mucho a la doctrina de los esenios. En este caso dicen que es por la sangre, pero sí, no, o sea, con eso que acabo de leer no me parece, pero sí habría que entrar más a fondo, de fijo. Ahora también se podría hablar de que no porque haya sangre en ese manto, si es que hubiese sangre o ADN, y por el cuento que se ha dado significa que de fijo es del Mesías que resucitó. Podrían haber puesto el que lo hubiese falsificado, sangre de alguien del Líbano. Continúo. Bueno, y por si algo era para hacerlo más real, más veraz, poner sangre y no cualquier otro tinte. ¿Qué opina del nuevo monumento de la ONU? ¿Se relaciona con Apocalipsis 3? Así es, de hecho estaba ahora pensando en si hablaba de este tema. Sí, el nuevo monumento lo regaló un hombre de México a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que viene siendo como una representación del nuevo orden mundial, que se van a poner a todas las naciones bajo un gobierno, una religión, una moneda, un ejército. Entonces, interesante que hayan puesto esta estatua fuera de las Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la estatua es se dice que es y dice, aquí está, el guardián es una fusión de jaguar, está, y águila. Entonces, según los que lo dieron, dice el guardián es una fusión de jaguar y águila, pues son animales fuertes y muy representativos en nuestra historia prehispánica y nacional. Ahora bien, la imagen, la estatua, ¿verdad? Para los que no la estén viendo, puesto que obviamente hoy en día, bendito Yahweh, pueden buscar en Google rápidamente y ver estatua de la ONU, y ahí les va a salir. Pueden ver que es bastante colorida, lo cual según los símbolos de la escritura representaría a todas las naciones, como el manto de colores que se le dio a Yosef, porque se volvería el rey de las naciones. Tiene una boca muy pronunciada. La escritura dice que la bestia tiene boca de... Deme un segundo porque aquí ponen solo una parte. Voy a leer Apocalipsis 13.
Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Al ver la imagen de la estatua de la ONU, la boca es muy pronunciada, muy grande. Y no me extrañaría el que, por ejemplo, que me imagino muchas personas lo están viendo así, digamos que el profeta Yahweh le da una visión del futuro y como representación de la bestia le muestra esta estatua que están estableciendo ahorita, y él ve esa boca y dice, esa boca no creo que sea de un leopardo porque es muy grande, me parece más como de león. Por las figuras que veo en el cuerpo del animal, parece que a pesar de tener muchos colores, tiene como unas manchas que podrían interpretarse como tener cuerpo de leopardo. Las patas son bastante gruesas, por ende se podrían interpretar como patas de oso. Y las alas de águila, esas no hay quite, ahí están. Entonces el animal sin duda es un felino con boca muy grande y con manchas que algunos podrían interpretar como de leopardo. Por ende se ve su cuerpo como leopardo, su boca como león, tiene alas de águila y las patas muy gruesas que alguno podría decir son de oso. Ahora, yo creo que la visión que se le dio a Yahuhanan, el que escribió Apocalipsis, fue algo más elevado, algo sí, pues más poderoso que simplemente una imagen de esa estatua. Pero el hecho de que esa estatua la hayan hecho y esté ahí puesta, yo lo veo también como, o sea, una posibilidad que muchas veces sucede, el que el enemigo inspira a personas que por X razón le sirven y no necesariamente conscientemente, así como por ejemplo, ¿verdad? Un artista es inspirado, es el ser inspirado, esa palabra está relacionada con espíritu, porque es un espíritu el que inspira a la persona para hacer el arte. Entonces vendría siendo un espíritu que por conocer lo que viene, por ver en los cielos cómo este gobierno que se va a manifestar o se está estableciendo ya en el mundo es representado en lo espiritual, este artista haya sido inspirado a hacerlo, a hacer esta estatua de esta manera tan profética, tan simbólica. Él, curiosamente, basándose en la cultura de los que estaban en México antes de la conquista. Dice aquí, ¿por qué el número 23 es especial en el mundo espiritual? Bueno, por un lado, no sé si alguna vez ha visto, hermana, la película 23 de Jim Carrey, la cual, como cuestión de estudio o de ponerse a pensar, la recomendaría. Más que, bueno, sí hay varios detalles de la película donde mencionan algunas cosas interesantes con respecto al número, todas las conexiones que hay de ese número con diferentes cosas de la naturaleza, de la creación, y como la creación fue hecha por el Todopoderoso, muestra que es un número que sí tiene poder espiritual, que tiene bastante relevancia. Ahora bien, el 23 en hebreo, por ejemplo, lo que respecta a los valores numéricos, la forma más simple, porque hay varias maneras de hacerlo por supuesto, la forma más simple sería la letra Kaf y la letra Gimel. La letra Kaf y la letra Gimel. La Kaf es la mano y la Gimel es movimiento o acción. Entonces se podría ver como una obra, llevar a cabo una acción. Y obviamente se puede ver de varias otras maneras por lo que representa cada letra. Si vemos la gematría de la palabra en hebreo, el número 23 tiene la misma, bueno, es el valor numérico de las palabras, por ejemplo, hermandad, la palabra regalo de Yah, de hecho que es Sabdai, regalo de Yah, y curiosamente ese era el nombre de los
del padre de los dos apóstoles de Mashiach que representan a los dos testigos que querían tener ese lugar. Y los dos testigos son los que están a derecha e izquierda del soberano de toda la tierra. También el atravesar, sentir dolor, sufrir. Curiosamente, Yahushua pasó sufrimiento y fue atravesado por los clavos para pagar por nuestros pecados. Curiosamente, el número 23, ahora que lo pienso, sería el valor numérico. Por ejemplo, Av es padre, Aleph, Bet, y tiene el valor numérico 3. La Kaf, si se pone Kaf, que es 20, y después la Av de padre, se podría decir Ka'af, que si lo vemos como, o sea, es que en este caso esta es una palabra, esas 3 letras hacen una palabra, que es sufrimiento, lo que acabo de mencionar, pero podría ser un compuesto que fuese Ka'af, que significaría como el padre, como el padre. Entonces con solo eso le da mucho poder al número 23, puesto que el Padre es poderoso y el 23 es el valor numérico de como el Padre. Entonces de fijo hay bastante revelación en el número, pero como le digo, o sea, de hecho le recomiendo esa película, puesto que ahí mencionan un montón de conexiones que también, si no quiere ver la película, de fijo puede encontrar en la internet. Si pone o se pone a buscar así detalles acerca del número 23, voy a ver si menciono algunos cuantos aquí. 23 es uno de los números primos más comunes, un número que solo puede ser dividido por sí mismo y por 1. Entonces eso es interesante, es importante. En la matemática en sí es curioso que el número 23 solo puede ser dividido por sí mismo y por 1. 23 es el número primo más bajo, que consiste de dígitos consecutivos, ¿verdad? Como 1, 2, 3. En este caso 2, 3 es el 23, es el número más bajo que consiste de números consecutivos. Un segundo para ver aquí en la escritura. Si uno busca el número 23 en la escritura, también de fijo le van a aparecer algunos versos. Por ejemplo, Jeremías 52, 28. Este fue el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023. Bueno, este está agregado con el 3000, 23.000 hombres de Yahudá. En realidad al parecer solo 2 veces aparece acá. Después en segunda Crónicas 36:2, 23 años tenía Joacás cuando comenzó a reinar. Por ejemplo, como dije ahora, es Kaf y Gimel, 23. Kaf, además de ser una mano, tomó el reino. Además de ser una mano, también es corona y trono, porque corona es Keter, que empieza con Kaf. Kisé es trono, que empieza con Kaf. Entonces tomó el trono y la corona cuando tenía 23 años. Entonces empezó a reinar, como decía, hacer una obra, completar una acción. Entonces tomó con su mano la corona y se sentó en el trono a los 23 para comenzar a reinar. Entonces, al menos en este verso, 2 Crónicas 36:2, vemos una relación del número 23 con el verso y el significado en sí a través de las letras que lo conforman. Por ejemplo, el ser humano promedio tiene exactamente 23 cromosomas en el ADN. Dice por acá, toma 23 segundos para la sangre circular el cuerpo entero en promedio, pero claramente en promedio significa que no exactamente. Hermanos, los que tomen la marca de la bestia no van a tener oportunidad de ser justificados en la segunda resurrección de los justos e injustos. No, los que toman la marca de la bestia ya están condenados al lago de fuego. El lago de fuego es la condena eterna.
Dice, ¿quién es el ángel con el que pelea Jacob y venció? En resumen, es el ángel Samael. Hay dos opiniones en el judaísmo, una que es Samael y otra que es Micael. Yo estoy en desacuerdo con que es Micael, y yo creo que por suficientes razones. No tiene sentido en realidad. La otra me parece que sí tiene muchísimo sentido por muchas razones, y y también sería razón por la que el ángel no revela su nombre. No podía revelar su nombre porque aquí en este capítulo tenía que decir que peleó con Elohim. Entonces hay varias razones ahí interesantes por las que no habría dicho el nombre, lo que representaría eso. En el Génesis 32, verso 28 dice, entonces el hombre, es que no voy a leer, que voy a leer desde el 22 rapidísimo. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y pasó el vado de Yabok. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob le respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido, refiriéndose a que acababa de pelear con Elohim y había peleado con Esaú y con Labán. No peleado físicamente, como en este caso con este varón que resultó ser un ángel, y los ángeles también llevan ese título, Elohim, al menos un tipo de ángeles. Entonces dice, porque has luchado con Elohim y con los hombres. Esto representa al último que tiene que pelear con el Elohim de este mundo, o sea, contra Satanás, lo que llaman el Dios del mundo. Si hubieran dicho aquí que era el ángel Samael, ya hubiera quedado sellado la lucha contra Samael. Pero Samael ya fue vencido por Micael al inicio de la historia, y en esta realidad por Yahushua al morir y resucitar, puesto que de Samael viene la muerte, y Yahushua venció la muerte en el mundo a través de su sacrificio. Pero ahora la lucha del último va a ser contra el poderoso de este mundo, que es Lucifer, otro Satán. Entonces dice, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Elohim. Ahí se identificó como Elohim. Y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel aquel lugar porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Vi al poderoso cara a cara y fue librada mi alma. O sea, se dio cuenta que era un Elohim, que era Elohim, pero pensó que era el todopoderoso Elohim. Por eso dijo, fue librada mi alma, no morí, a pesar de haberlo visto cara a cara. Pero él estaba viendo un ángel, por ende no iba a morir. Eso era lo que no lograba entender o hacer esa separación. Pero aquí el punto es, Jacob comprendió que eso era un poderoso celestial, y por eso le puso Peniel, que significa el rostro del poderoso, porque vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Entonces esto es clave. Este día Jacob se estaba preparando para ir a encontrarse con su hermano que lo quería matar. Aquí dice, Jacob llamó el rostro del poderoso a aquel lugar, porque dijo, vi el rostro del poderoso cara a cara, vi al poderoso rostro a rostro, sería más bien. Entonces, en el capítulo que sigue, y este de hecho es el antepenúltimo de este capítulo, dice, ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera, por esto hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Yahweh fue tocado en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Entonces ahí termina ese capítulo. Vamos al capítulo 33 y empieza diciendo, alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió de los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Ahí sigue
él estaba preocupado, entonces decía, si le hacen algo a uno, los otros escapan, si le hacen algo al otro, los unos escapan. Entonces, más adelante, ya cuando llega a ver a Esaú, por varias razones que no voy a explicar en este momento, pero lo pueden ver en el camino de Yahweh, el canal El Camino de Yahweh, el camino de YHWH en YouTube, lo pueden buscar y ahí pueden ver el estudio de Génesis 32 y el estudio de Génesis 33, donde explico esto mucho más a fondo. Entonces, llegando a... aquí está. Dice el verso 10. Jacob replicó, hablando con Esaú, no, yo te ruego, si he hallado favor ante tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. Entonces, de aquí se deduce que se está refiriendo al ángel con el que peleó el día anterior, porque el rostro de un ángel es similar a la persona a la que cuidan o que se les encarga, por decirlo así. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Nuevo Pacto, cuando Pedro, Yahweh lo saca de la cárcel y él va y busca a los discípulos. Una mujer sale a ver y cuando se da cuenta que es Pedro, de la emoción sale corriendo a decirle a todo el mundo, pero no le abre la puerta. Entonces les dice que Pedro estaba a la puerta y ellos dicen tiene que ser su ángel, porque ellos sabían que él estaba preso. Entonces ellos dicen, si vio a Pedro, no es Pedro, porque físicamente Pedro está en cárcel, debió ser su ángel. Y como el ángel se ve igual a la persona que cuidan, entonces ella pensó que era Pedro, pero al que vio fue a su ángel. Entonces, eso lo vemos en el Nuevo Pacto. Y hay otras partes de la escritura y también otros escritos que indican eso. Un malaj tiene el rostro de la persona con la que están conectados en esta realidad. El ángel de Jacob era Micael, el ángel de Esaú era Samael. Como Jacob iba al encuentro de Esaú, entonces el ángel de Esaú salió al encuentro de Jacob para tratar de vencerlo. El poderoso de Esaú tratando de vencer al escogido de Yahweh, pero más bien salió él vencido cuando pelearon, y por eso salió bendecido con un nombre nuevo. Entonces, aquí dice, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. En el capítulo anterior vimos que dijo que le llamó Peniel porque vio el rostro de Elohim, vio el rostro de Elohim cara a cara. Ahora que llega y ve a Esaú, se da cuenta que el rostro de Esaú era idéntico al rostro del hombre con el que había peleado, que resultó ser Elohim. Por ende dice, he visto tu rostro como si fuera Elohim. Así como en el capítulo anterior dijo, vi el rostro de Elohim y fue librada mi alma. Ahora ve a Esaú y también es librada su alma, porque su hermano no lo mató, puesto que Yahweh protegió a Jacob e hizo pensar a Esaú que más bien iba a ser él el que iba a morir en ese momento, porque le hizo pensar que tenía un ejército inmenso. En hebreo dice, por lo tanto he visto tu rostro como ver el rostro de Elohim, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. Sí, como digo, en hebreo hasta se puede ver todavía más claro la comparación del rostro de Esaú con el rostro de Elohim, y en ese caso sería el Elohim mencionado en el capítulo anterior con el que peleó. Entonces el ángel con el que habría peleado sería Samael, que es el ángel de Esaú. Vamos a ver, dice, porque algunos presencian muchas manifestaciones de espíritus y sueñan mucho y otros nada. En sí, bueno, porque los dones son diferentes. También, o sea, las fortalezas y las debilidades en todos son diferentes. Para algunos también tener esa habilidad sería una fortaleza, para otros una debilidad, en el sentido de que hay personas que tienen ese don y lo usan para hacer el mal porque ven que pueden conseguir dinero engañando a la gente o conectándose con espíritus que no deben, mientras que hay otros
que, digamos, al no tener el don, buscan con más fuerzas al Todopoderoso porque desean eh, poder llegar a tener esas experiencias. Hay gente que las tiene y no las aprecia, no las cree. Hay gente que no tiene esas experiencias y sí sabe o sí cree que existen y las busca. Entonces es como Yahweh cuando dice que el reino lo heredarán los pobres de espíritu, y eso parece indicar que no tener espíritu es bueno, pero en realidad se refiere a que lo heredarán aquellos que sienten que les hace falta y que necesitan más y más y más. Por eso es que un hombre que es rico difícilmente entra al reino, porque piensa que ya tiene todo, mientras que un hombre pobre se da cuenta de la mano de Yahweh constantemente cuando pide y recibe, porque ve que necesita, mientras el rico piensa que al tener el dinero no necesita pedir nada y por ende no llega a conocer al Padre. Entonces en muchos casos, y Yahweh sabe por qué hace las cosas, el poder que pueda tener una persona, como por ejemplo Bilam, el falso profeta que estamos por leer en Números, lo llevó a condenarse e irse más profundo en el fuego, mientras que a otros en esta realidad no poder tener X habilidades los puede hacer llegar a elevarse más en el otro mundo por el esfuerzo que hicieron y la fe que tuvieron que ejercer para creer sin ver. Ahora bien, porque algunos presencian muchas manifestaciones, también en algunos casos se debe a maldiciones generacionales, porque puede ser manifestaciones negativas, puede ser que lo que ven son fantasmas, espíritus malignos, demonios, cosas así. Son manifestaciones, sin lugar a dudas, pero no son positivas. Y puede ser que hayan abierto puertas en sus vidas, en sus familias, en las casas en las que están, etc. También lo de sueños, el tener sueños, ese también es un don. En la escritura vemos que no todos soñaban, vemos entre los soñadores a Yosef y a Daniel, por ejemplo, son los que resaltan como soñadores en la escritura. Entonces, no todos sueñan, refiriéndome a revelaciones profundas cada vez que sueñan o cada cierto tiempo. En lo que respecta al aspecto físico, sí todos sueñan, pero no todos recuerdan sus sueños. Y no todos los sueños son proféticos tampoco. Aunque tengan una parte de profecía, no quiere decir que todo lo que sucede en el sueño va a ser una revelación profética. También, ¿verdad? Es como, por ejemplo, Yahushua, él tenía la vista espiritual, él podía oír la voz de Yahweh cuando sonaba un trueno, etc. Mientras que el último, según Isaías 42, viene sordo y ciego. Entonces esa relación que usted menciona se da entre el primero y el último. Y hay razones específicas por las que el Padre lo permite así. Entre esas, para que nadie pueda después en el juicio decir nada, como ya he mencionado en otros momentos. ¿Qué se hace en Hanukkah? En sí, en lo que respecta a nosotros, nos reunimos para celebrar los milagros que hizo Yahweh en ese tiempo que se lee en el libro de Macabeos. Entonces normalmente estudiamos cosas relacionadas. Normalmente a veces leemos un poquito relacionado y un poco de otro libro que no hayamos leído en los estudios, como para ir abarcando toda la escritura. Pero en sí, claramente, en general en la fiesta nos acordamos del milagro que hizo Yahweh al protegernos, al rescatarnos del imperio griego, de las doctrinas griegas, de la falsedad de la cultura que predomina en el occidente, que todo viene de Grecia. Entonces esa lucha contra lo griego, la doctrina falsa, la apostasía, contra la bestia representada por Antíoco, contra la dominación desoladora, el falso Mesías representado por el cerdo que sacrificó Antíoco en el templo. Entonces nos recordamos de eso, damos toda rabá a Yahweh, celebramos por los milagros que hace. Y una de las cosas que suele darse es encender la menorá. Y para la fiesta de Hanukkah normalmente
se usa una menorá que tiene 9 brazos porque se dio un milagro que tiene que ver con la luz, puesto que cuando se reedicó el templo se encendió la menorá con un aceite que tenían ahí guardado que iba a ser solo para un día, pero terminó aguantando para 8 días, que fue lo que necesitaban para poder crear más aceite y llenar la menorá. Entonces por esos 8 días hay 8 brazos en la menorá más el brazo que se usa para la luz que enciende las demás. Entonces cada día se va encendiendo cada uno de esos brazos. En Hanukkah fue la menorá la que se encendió, que tiene 7 brazos, pero se hizo después una menorá de 9 brazos para conmemorar esos 8 días del milagro, porque la fiesta de Hanukkah es un reflejo de Sukkot. Entonces conectamos Hanukkah con Sukkot, los eventos y todo lo que viene para nuestro tiempo, puesto que Hanukkah y Sukkot ambos son un ejemplo profético de la huida, el segundo éxodo, la cosecha. Entonces es recordar todo eso. En lo que respecta a las tradiciones que tienen las personas, viene siendo el encender la Hanukkah, la menorá de 9 brazos. Hay gente que está muy en contra de eso porque no lo ven específicamente mencionado en la escritura. Lo que respecta a la fiesta de Hanukkah, sí aparece en la escritura, en Macabeos, y Yahushua fue al templo cuando estaban celebrando Hanukkah. Y es particular ese verso, parece ser una revelación profética del último manifestándose cerca de Hanukkah, pero la gente todavía no le reconoce, puesto que cuando Yahushua va al templo en Hanukkah va escondido. Pero una de las razones por las que a mí me parece que va con la escritura la idea de una menorá de 9 brazos también, es porque la Ruach HaKodesh nos da 9 frutos y activa 9 dones, o más bien, sí, hace que demos 9 frutos y nos regala 9 dones, como las 9 luces. Entonces, eso me parece muy interesante, esa conexión. Y hay otros versos en la escritura que indican que Hanukkah iba a llegar a ser una fiesta aún antes de que sucediera en la historia, o sea, parece haber sido en cierta manera profética. Y entre los judíos, ¿verdad?, encienden las candelas, como ya dije, también cantan canciones específicas, hacen la oración del Halel y consumen alimentos fritos que llaman latkes y sufganiot, además de alimentos lácteos. En sí, también ver algo que es clave con Hanukkah es que viene siendo una conmemoración del momento cuando vencimos a la cultura griega, que estaba celebrando lo que después se llegó a conocer como Navidad. Entonces es una guerra contra las fiestas paganas, específicamente la Navidad. La gente tiende a mezclar Hanukkah con Navidad, como diciendo que es la Navidad de los judíos, sin entender que es todo lo contrario. En sí representa todo lo contrario a lo que es la Navidad. Ahora, la gente piensa que la Navidad es el nacimiento del Mesías, y no, es una fiesta que han celebrado para adoración al sol por milenios. Simplemente después lo conectaron en el catolicismo con el Mesías para seguir adorando al sol a través de el falso nombre que le pusieron al Mesías y de la imagen que hicieron. Entonces, en sí, Hanukkah se dio cuando los griegos estaban celebrando sus fiestas y querían obligar a los hebreos a celebrar la fiesta. Les prohibieron confesar el nombre del Padre, les prohibieron leer la escritura, les prohibieron circuncidar a sus hijos y guardar el Shabbat. Entonces era una lucha contra la fe, contra la creencia nuestra. Y repito, se dio lo de esa celebración en contraste con la lucha nuestra para vencer todo lo pagano que se estaba infiltrando. Vamos a ver, dice por acá: el último, siendo parte de la congregación, se casa con Mashiach, o al morir se hace uno con Mashiach y se casa con la congregación. Si viene siendo más como la segunda parte, por varias razones de cosas que vemos en la escritura, puesto que primero vendría como hijo y después como padre de la congregación. Entonces hacen uno para unirse con esa congregación.
como Adán, que de Adán salió Eva y después se casó con ella. Dice, los 144.000 al casarse con Mashiach, siendo un solo cuerpo, como en Génesis con Adán y Eva, pasan a ser Mashiach, exactamente, como una unidad, no sé si me expliqué. Sí, así es. Bendito Yahweh. Por eso Pablo dice, para nosotros el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Y bueno, no solo por eso, pero una de las razones, porque incluso ahorita, al Mashiach estar en nosotros, somos uno con Mashiach. Obviamente después va a ser más obvio, va a ser más claro, puesto que vamos a actuar como Mashiach en todo aspecto, en el sentido de completa obediencia y la voluntad perfecta de Yahweh. Dice, ¿dónde se origina la esclavitud y por qué se dio? En la escritura vemos este evento en Génesis después del diluvio. En Génesis 9, verso 18, dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Cam y Yafet. Bueno, ahí empieza esa parte de la historia, pero voy a leer más adelante. Dice, cuando despertó Noah de su embriaguez, tal vez me adelanté demasiado, dice, después comenzó Noah a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Shem y Yafet tomaron la ropa. Aquí dice Cam, padre de Canaán, porque indica que Canaán fue el que le avisó a Cam que su padre estaba desnudo, ebrio. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Vio la desnudez de su padre, eso indica que obviamente lo literal, según la letra, sería que lo vio desnudo. Ya solo eso es una falta de respeto, según lo que vendría después en la Torá. Pero por la forma en que escribe la Torá, que se refiere a algunas cosas en la escritura, esto parece indicar ser un eufemismo. Entonces hay 2 opiniones que tienen en el judaísmo, al menos, porque yo creo que esto ni lo tocan en el cristianismo, y es que una, que Cam lo violó. Normalmente el ver la desnudez se conecta con el momento íntimo. La otra interpretación, que es por la que yo me inclino, aunque también por si algo los que creen que lo violó también creen que la otra opinión es correcta, o sea, consideran que las 2 cosas sucedieron. La otra es que lo castró para que no pudiese multiplicarse más, para que no pudiese tener un 4.º hijo, porque siendo Cam como el nuevo Caín, él no quería dividirse la tierra con más hermanos, ya tenía 2, entonces no quería dividirse la tierra con 3, entonces le hizo esto a su papá para que no pudiera tener más hijos, le cortó la posibilidad de tener un hijo más. Entonces, por eso es que aquí Noah maldice al 4.º hijo de Cam, porque le quitó la posibilidad de tener un 4.º hijo. Entonces vemos que dicen, entonces Shem y Yafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noah de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, le había hecho. Ver no es hacerle algo a alguien, ver a alguien no es hacerle algo. Entonces el que dice lo que le había hecho su hijo indica que hubo una acción que sería una de esas 2 opiniones. Cuando supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces no maldijo a Cam directamente, porque hace unos versos lo había bendecido. El hecho de que esta historia empieza con la descendencia de Noah parece indicar que este evento sucedió relacionado con Noah teniendo más descendencia. El hecho de que se menciona que Noah tuvo 3 hijos, Shem, Yafet y Cam, indica que la historia está relacionada con tener hijos, con descendencia, etc. Tras de eso maldice a Canaán, no maldice a Cam. ¿Por qué? Porque ya había bendecido a Cam, no lo podía ahora maldecir, sería contradecirse. Entonces maldice a su 4.º hijo, el 4.º hijo de Cam. ¿Por qué? Porque él no iba a poder tener un 4.º hijo ahora por lo que le habían hecho. Además se dice que Canaán habría sido el que le avisó, entonces él también tenía pecado. Maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos.
aquí habría sido creada la esclavitud. A través de esta maldición, Cam y toda su descendencia sería esclavo de esclavos. Dice, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dice después, y añadió, bendiga Yahweh mi Elohim a Shem, y Canaán sea su esclavo. Engrandezca Elohim a Yafet, que habita en las tiendas de Shem, y sea Canaán su esclavo. Entonces, aquí básicamente estaría diciendo, Yafet sirve a Shem. No lo dice exactamente así, pero al decir siervo de siervos, esto es, Shem representa a los pocos. Shem curiosamente significa el nombre. Significa nombre. Hashem es el nombre. Entonces, Shem significa nombre. Los que tienen el nombre del Padre y del Hijo son representados por Shem. O sea, Shem representa a los 144,000 escogidos para ser reyes y sacerdotes. Por eso dice, bendiga Yahweh mi Elohim a Shem, y sea Canaán su siervo. Por eso al descendiente de Shem, Israel, se le dio la tierra de Canaán, porque el siervo, el esclavo, no tiene posesión, es de su amo. Entonces, bendiga Yahweh mi Elohim a Shem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Yafet, que habite en las tiendas de Shem. Entonces, si habita en las tiendas de Shem, terminaría sirviendo a Shem. Además, el hecho de que dice habita en las tiendas se conecta con el hecho de que Yahweh dice que los muchos van a entrar al redil. Yahushua dice en Juan 10, tengo unas ovejas que no son de este redil, las cuales también tengo que atraer y serán un redil. También dice en Apocalipsis que Yahweh extiende la tienda para estos que va a añadir. Entonces, curioso que dice engrandezca Elohim a Yafet. El primero dice bendiga, el segundo dice engrandezca. El primero es el nombre, que van a ser bendecidos como reyes y sacerdotes. El segundo son los muchos, que van a ser engrandecidos en el sentido de que son un gran número. Y también van a recibir, por supuesto, mucha grandeza en el reino. Engrandezca Elohim a Yafet, que habita en las tiendas de Shem. Yafet quiere decir abierto, a los muchos se les va a abrir la puerta después de la muerte. Que habita en las tiendas de Shem, va a habitar en la tienda del templo, que es Shem. Y sea Canaán su siervo. Entonces, si Canaán es siervo de Yafet, y Yafet habita en las tiendas de Shem, sirviendo a Shem, como los muchos servirán a los pocos, entonces Canaán es siervo de siervos, porque los muchos servirán en el templo, y Canaán representa a las naciones. Ahora, volviendo a la pregunta, aquí se habría inventado, o habría empezado, originado la esclavitud, por una maldición, los descendientes de Canaán. Pero después hubo otras naciones que empezaron a utilizar porque las naciones se formaron un capítulo, 2 capítulos después de este, no mucho tiempo después de este evento. De fijo, Canaán tuvo varios hijos que fueron por varias naciones, y esos se convirtieron de fijo en esclavos durante la historia. Pero hubo lugares donde volvían esclavos a personas que no eran descendientes de Canaán. Y también, por ejemplo, hubo gente en Israel que por deudas, porque el deudor se vuelve esclavo de aquel al que le debe. Entonces personas por deudas llegaron a convertirse en esclavos de otros. Y es ahí donde Yahweh les daba la libertad en el año séptimo. Y si ellos querían seguir como esclavos para siempre, se quedaban hasta el año 50, que era el jubileo. Y de ahí el jubilarse hoy en día del trabajo y todo eso, mostrando que están como esclavos para siempre. Es lo que representa el jubilarse. En la escritura vemos esta esclavitud vino por una maldición. Se podría decir que toda esclavitud en sí, pero me refiero después, la esclavitud que sucedía con israelitas era por deudas y problemas así. Y en sí la esclavitud que vemos en la escritura era muy positiva, por ponerlo de alguna manera. Obviamente sigue siendo esclavitud, no es para nada ideal, pero no era tan maligna o tan dolorosa como un montón de naciones la llevaron a cabo. Repito, porque en la escritura vemos que los esclavos o sea, Yahweh los dejaba libres, daba la orden de dejar libre a todo esclavo en el año séptimo. Ya con 7 años de trabajo pagaba por la deuda que fuera. Y a veces la esclavitud era tan buena
para el esclavo, que el esclavo después de 7 años decidía vivir con el amo para siempre. Decían, no me quiero ir, no me quiero ir, me quiero quedar, lo cual es sorprendente que un esclavo quisiese quedarse así, pero es como una persona que tiene un trabajo y le gusta tanto el trabajo que no quiere irse, lo tratan tan bien, lo trata tan bien el jefe, le dan tan buenos beneficios, etcétera, que dice, ¿para qué me voy a ir? No creo poder hacerme una empresa yo solo, entonces mejor me quedo aquí. Por dar un ejemplo, entonces había mucha gente que hacía eso con la esclavitud que vemos de Israel, que Yahweh estableció para tener un orden con eso de las deudas. Pero la otra venía por maldición y llevó por supuesto a mucho dolor, como por ejemplo la esclavitud que pasó Israel en Egipto, que era una esclavitud bastante desalmada, básicamente. Y también la esclavitud de los negros en Estados Unidos, por ejemplo, otra bastante mala. Vamos a ver, dice, explicar sobre el nacimiento de Yahushua, ya Mashiach, bueno, Hamashiach, me imagino que es lo que quiso decir, y los regalos que le dieron al nacer. Bueno, ya más o menos mencioné esto. El nacimiento de Mashiach habría sido, todo parece indicar, un primero de Aviv. Hay mucha gente que considera que habría sido en Sukkot, pero como ya he dicho, entrando más a fondo, me parece que hay mucha más evidencia para primero de Aviv, y la evidencia que se menciona para Sukkot, una está relacionada con, o sea, una de la evidencia que se menciona para que nació en Sukkot, en realidad si se ve más a fondo, más bien es evidencia de que nació en primero de Aviv, por la relación entre las palabras Sukkah y Mishkan, que en las traducciones se confunden y por eso algunas personas han llegado a pensar que nació en Sukkot, pero en realidad la palabra original era Mishkan, por ende indicaría que nació el primero de Aviv. Ese por dar un ejemplo. Algunos otros casos que son interesantes vendrían siendo interesantes primeramente porque Sukkot ya es una fiesta que ya había establecido en Levítico 23, por ende hay muchas conexiones con ese día o con esos días. Ahora, todo parece indicar que Yahushua habría nacido un primero de Aviv, lo cual vendría siendo por ejemplo, 21 de marzo. Y digo por ejemplo porque es en el calendario gregoriano que lo estoy mencionando, usando el mes marzo. Entonces no sería un 21 de marzo, que quede claro, pero podría haber sido un 21, 22, 23, algo así. Muy posiblemente fue el 21 de marzo, pero repito, como es en un calendario, el calendario hebreo es primero de Aviv, punto. En el calendario gregoriano puede variar, cuestión de unos 2 días. Bueno, en realidad una cuestión de 6 días, pero en lo que respecta al nacimiento de Mashiach no fue tanta la diferencia. Entonces, con eso queda claro que no nació en diciembre, no nació un 25 de diciembre, eso no aparece en la escritura por ningún lado, y lo que sí se menciona con respecto al nacimiento de Mashiach, no habría sido posible que hubiera sucedido durante el mes de diciembre, por el clima, y por ejemplo el hecho de que los pastores estaban esperando el nacimiento de los corderos. Eso no sucedería una noche de diciembre en Israel en ese tiempo, pero sí sucedería una noche de marzo. ¿Por qué? Porque ahí esperaban que dieran a luz las ovejas para tener a los corderitos para el próximo año que serían sacrificados en el templo, porque los corderos que se sacrificaban en el templo nacían en Betlehem. Por eso Yahushua iba de camino a Jerusalén en el vientre de Miriam cuando Miriam dio a luz en Betlehem, y tuvieron que detenerse ahí porque él tenía que nacer como el cordero para ser sacrificado por el pueblo, y por eso nació en el mismo lugar, y por eso habían pastores en la noche esperando el nacimiento de estos corderitos, y Yahweh les informó a través de los malachim que había nacido el cordero verdadero, Yahushua HaMashiach. Cuando vienen 2 años después los sabios, diferente a como normalmente lo ponen en las películas y en la tradición, 2 años después van llegando los sabios, traen 3 regalos. Los 3 regalos fueron oro, que representa el reino de Yahweh que vino Yahushua a ofrecer. El otro regalo fue mirra, que representa el sufrimiento, el dolor en sí, que Yahushua pasaría a través de la muerte, el sacrificio que tendría que experimentar por nuestros pecados. Y el tercer regalo fue incienso, porque Yahushua a través de su muerte y sacrificio se convertiría en el intercesor, en el mediador,
que es lo que representa el incienso, la oración y las obras de los justos, así como Yahushua cumplió todas las obras de la Torá. Entonces, espero con eso quede claro.